Lo que el Señor me ha dado para este día es este concepto de familia. Y cuando estaba hablando con el pastor Rodrigo Díaz, que es nuestro invitado el domingo entrante, él está hoy ministrando en nuestra iglesia Comunidad de Fe en Bucaramanga. Ha sido muy especial el tiempo que él ha podido ir a nuestras congregaciones para impartir ahí de lo que Dios ha puesto en su corazón. Y me llamó esta mañana y me dijo, por favor diles a nuestra familia de la fe que el domingo entrante que voy a estar ministrando, el Señor me ha mostrado cómo llevar a cabo un acto profético con las familias, para que tengan en cuenta que inviten a los abuelos, a los hijos, a los padres, la semana entrante para el acto profético que vamos a hacer por familias. Le dije, pues mira Rodrigo, quiero contarte que va a ser una continuación de lo que Dios me ha dado para hoy, porque justamente el tema que me ha dado es para las familias. Por supuesto, cuando uno ve esas maravillas de Dios, esas conexiones divinas, lo que decía allí la pastora cuando estaba hablándonos y exhortándonos acerca de no solo dar opiniones propias, sino buscar el corazón de Dios y saber lo que Dios está diciendo para poder ministrar eso. No mi opinión, sino el poder de lo que es lo que Dios está diciendo. ¿Qué me ha dado Dios para hoy? Bueno, estamos en este tema de Navidad. Ya habíamos hablado acerca de lo que significa la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Quién es la Navidad? ¿Recuerdan quién es la Navidad? Jesús. Jesús es la Navidad. Él fue la promesa del Padre, Él fue el enviado por el Padre y Él dio su vida por la humanidad, por amor. El mensaje de Navidad es Jesús y es amor. Y también el mensaje de Navidad está hablando acerca de familias. Yo sé que hay una tradición religiosa que se refiere a la Sagrada Familia, cuando se habla de María, de José y de Jesús el niño. Y eso está bien, pero no podemos dejarlo solo en una tradición religiosa, sino entender, inclusive, cuando ellos fueron, esta familia antes de nacer Jesús, cuando ellos fueron a Belén, la razón por la cual llegaron allá era porque tenían que ir anualmente al lugar de donde era la familia. Y ellos tenían que reunirse allí porque se lo exigía no solo la ley, sino también su ley religiosa. Y ellos estaban allí y todas las familias habían llegado allá para reunirse, para cumplir con el precepto que Dios había establecido para Israel. Entonces, el concepto de familia no lo podemos dejar por fuera de Navidad. Yo sé que es un tiempo en que las familias se reúnen. Yo sé que es un tiempo de alegría y de felicidad. Solo quiero destacar que eso no es porque nosotros decidimos establecer una tradición de reunirnos, sino que eso ya viene desde el fundamento de la raíz de lo que Dios estableció, que Navidad, quien es Jesús, y que es el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías, fue establecido alrededor del concepto de la familia. Eso es lo que quiero en este día hablar. Voy a basarme en el libro de Nehemías, y Nehemías, el nombre de él, significa a quien Dios ha consolado. A quien Dios ha consolado. Nehemías significa eso. O también se dice Dios consuela. El título de lo que voy a compartir hoy es cada uno a su tarea. Atrévete a ponerte en tu lugar de la tarea que Dios te ha encomendado.
Atrévete. Atrévete, ¿por qué? Bueno, vamos a ver a través de la historia de Nehemías qué es lo que sucede. Nehemías fue un hombre visionario. Fue un hombre que cuando se habían llevado a los judíos a Babilonia, en una época de la historia que se refieren a ello como el cautiverio, porque ellos no vivían en su tierra, sino que los habían llevado a Babilonia, y se levantaron otras generaciones en cautiverio. No sabían lo que era vivir en otro lugar, sino allí. Nehemías era un hombre que servía al rey y llegó a ocupar un puesto de tanta confianza que, como era conocido, muchas veces en esas situaciones de los reinos había personas que querían matar al rey, y una de las formas de hacerlo era envenenando su comida o envenenando su bebida. Por eso Nehemías, su título era copero del rey, que significaba que él era el responsable de velar porque lo que se le sirviera al rey no estuviera envenenado. Era tal la confianza que el rey tenía en la fidelidad de Nehemías. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, perdón. Entonces, esta era la figura de Nehemías. Quiero que entiendan quién era él. Era un hombre de confianza del rey, era un siervo del rey. Y él era el que corría el riesgo, porque si él tomaba algo envenenado, el que moría era él, pero salvaba al rey, ¿no es cierto? Miren qué lugar de fidelidad tan grande ocupaba Nehemías. Bueno, vienen a Nehemías, en la historia se los voy a resumir del libro que tiene el mismo nombre de Nehemías. Viene su hermano y le cuenta de una situación dolorosa en la ciudad de Jerusalén, donde han desbaratado los muros que rodean a las ciudades. En aquella época se levantaban muros. Algunos han ido a la ciudad de Cartagena. ¿Conocen Cartagena? Bueno, han conocido que hay una parte que se llama la ciudad antigua, y alrededor de esa ciudad antigua hay unos muros, y esos muros los levantaban alrededor de las ciudades. ¿Para qué? Como protección, exactamente como protección. Los llaman fuertes porque les daba fortaleza, poderse encerrar en esos muros, y también para separarlos de sus enemigos, protegerlos de sus enemigos y separarlos. En el caso de Jerusalén era separar a los judíos, a los hijos de Dios, de los gentiles, de sus costumbres, de sus creencias religiosas, y estar ellos separados haciendo y viviendo los principios y la ley que Dios había establecido. Llega y le dan esta noticia el hermano de Nehemías y le cuenta lo que está sucediendo, y entonces le entra gran tristeza a Nehemías. En vez de reaccionar inmediatamente, él se aparta y él va a orar. Pero dice, hay una descripción en la palabra que dice que él llora y hace duelo, y él entra en un ayuno buscando de Dios, ¿qué hago? O sea, yo estoy aquí en Babilonia, yo le sirvo al rey, yo soy su hombre de confianza, no lo puedo dejar. ¿Qué hago yo con esta noticia? Y le duele mucho de saber la condición que está, que ya no, los muros no están, o sea, no hay defensa, han saqueado, han quemado. ¿Qué puede hacer él para Jerusalén? Entonces, me voy aquí al capítulo 1, estoy en el capítulo 1, en Nehemías, y en el versículo 3 dice, y me dijeron, o sea, recibe un reporte. Este es el reporte que les acabo de dar. Y en el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios. Esta es una actitud muy importante. Que cuando oímos una noticia no se sale corriendo a hacer algo, sino, bueno, hay un dolor, él llora, él tiene un duelo.
pero él ora y él ayuna delante de Dios para saber qué hacer. A ver qué le mostraba a Dios hacer. Y luego en el 5, miren lo que él hace. Lo primero que él hace. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Hace un reconocimiento de quién es su Dios. Lo exalta. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Que guarda a los que le aman y guardan sus mandamientos. Le está recordando a Dios que Él es un Dios fiel. Que Él ha prometido que aquellos que guardan los mandamientos, hay un pacto y Dios guarda ese pacto con ellos. Y en el 6 dice, esté ahora atento tu oído. Nehemías le está hablando a Dios. Y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. ¿Qué está haciendo allí? Una intercesión, se está poniendo en la brecha por los demás y por su propia vida. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces le dice en el 8, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés. ¿De qué le está recordando? De la profecía, de lo profético, porque cuando Dios habla, eso es lo profético, y le está diciendo, acuérdate de lo que tú hablaste, acuérdate de la palabra que nos diste, no a Nehemías, a Moisés. Pero como Dios es un Dios de generaciones, de Moisés a cada generación fue esa palabra hasta que llegó a la generación de Nehemías. Entonces él está diciendo, para mí, para nosotros también, es esta palabra que tú le diste a Moisés. Y esto es lo que dijo, si ustedes pecaren contra mí, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque estén dispersos, afuera hasta el extremo de los cielos, de allí los voy a recoger y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, esa es la palabra que le recuerda Nehemías a Dios. Y dice, ellos pues son tus siervos, le dice a Dios, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a Nehemías, que está orando, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Está pidiendo que le dé gracia. ¿Saben qué es la gracia? Es un favor que Dios nos permite tener en la vida sin haberlo merecido, sin haberlo ganado, sino porque a Dios le place darnos ese favor con un propósito siempre. No es solo para que yo diga, uy, yo soy un duro, un consentido de Dios que me da la gracia. No, es que te da gracia para, siempre. Dios da para dar, para hacer su voluntad. Que me concedas ahora, que me des gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él está ahí explicando, o sea, que le dé gracia y favor delante del rey. Entonces sucede que el rey, que se llama Artajerjes, él se da cuenta que Nehemías tiene alguna preocupación. Estoy ya en el capítulo 2. Y él se presenta delante de él toma el vino, luego se lo sirve al rey, o sea, él lo prueba primero, se da cuenta que no está envenenado y además no muere, y se lo da al rey para que él ya lo pueda tomar. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, y no es esto sino quebranto de corazón. Entonces yo temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey,
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me contesta el rey, ¿qué cosa pides? O sea, se había dado cuenta que quería algo sin que Nehemías se lo pidiera. Y le dice el rey, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué quieres? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, eso fue lo que le pidió él a Dios, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. No solo le dio la gracia de irse, le dio la gracia de él decidir cuánto tiempo necesitaba. Él le dijo al rey y el rey se lo concedió. Bueno, finalmente él va, pero él no va solo. El rey le da cartas para que él por el camino pueda presentarle a todos los gobernadores esta carta diciendo, yo voy en el nombre del rey. Yo voy avalado por el rey, la autoridad de esta región me lo ha permitido. Y le manda una carta a Asaf, que es el guarda del bosque, y le dice que además le dé madera para que él pueda arreglar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde estaría Nehemías. Me concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Miren qué lindo, siempre reconoce que aunque fue la gracia que el rey le dio, él reconoce, no hubiera sido así si la benéfica mano, la bendición de Dios no hubiera estado sobre la vida de Nehemías. Viene luego a los gobernadores del otro lado del río y les da las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército, gente de a caballo. O sea, él iba, se imaginan la entrada de este hombre, no solo con el favor del rey, las cartas y todos los gobernadores lo han dejado pasar por las diferentes regiones, sino que llega con capitanes, con un ejército, con caballos. Y se enteran dos personajes que se convierten en sus enemigos, que son Sanbalat y Tobías. Y cuando ellos se enteran, aquí hay unas características tan importantes. Ellos se disgustaron, pero no lo dice solo se disgustaron, en extremo. Eso serviría para hoy en día, no, todo es en extremo, todo es extremo. Ellos se disgustaron en extremo, dice la palabra de Dios, que alguien viniera para procurarle el bien a los hijos de Israel. Fue la única razón por la cual se disgustaron en el extremo, porque alguien iba a hacerle bien a Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Lo guardó sabiamente hasta que Dios ya le indicara. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente. Bueno, entonces él va contando todo el recorrido que él hace y va mirando por 3 días. Va evaluando, va mirando la condición y yo me supongo que él está oyendo la voz de Dios, indicándole qué debe hacer, dándole palabra de conocimiento, palabra de sabiduría para lo que debía hacer. Y luego en el 17 él dice, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, vengan. Y aquí por primera vez él convoca, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y aquí comienza la parte que yo quiero destacar. Vengan, convoca y les dice, vamos a hacer esto juntos. Este es un trabajo en conjunto
para restaurar y levantar. Entonces, en el versículo 18, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Qué es lo primero que hace cuando los convoca y habla con ellos? ¿Qué es lo primero que hace? Da testimonio, exactamente. Qué fortaleza tiene el testimonio de decir lo que Dios le dijo, de decir lo que el rey hizo, de contarles el favor que Dios ha tenido sobre su vida. Y este testimonio que es tan importante, los testimonios son tan importantes, animan, levantan, dan fe. Y dice aquí, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ese testimonio les dio ánimo y ellos decidieron levantarse y edificar. 19. Pero, cuando oyeron, ¿quiénes? Sanbalat y Tobías. Cuando ellos oyeron, y Gesem, ahora se une otro más, Gesem el árabe, hicieron, pueden escribir estas cosas que ellos hicieron. A ver si nosotros a veces no sufrimos estas condiciones de otras personas contra nosotros. Dice, hicieron lo primero que fue escarnio de nosotros. Luego, ¿qué hicieron? Nos despreciaron. Pero nos despreciaron diciendo, hablando en contra de nosotros. ¿Qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Y en respuesta yo les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Como quien dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Este territorio no es de ustedes. Nos pueden hacer fieros, escarnio, se pueden burlar, pueden hablar contra nosotros, pueden juzgarnos, pero ellos no les permitieron. ¿Ha pasado esto en nuestra vida? Sí, claro. Capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes y edificaron. Y comienza a contar cómo cada puerta la comenzaron a edificar. La puerta de las ovejas, pescado, vieja, bueno. Pero en esta lista, que no voy a entrar pues a describirla toda, pero en esta lista vemos que hay muchas personas diferentes que están incluidos aquí. Llama al sumo sacerdote, también hay sacerdotes, hay varones, hay plateros, hay comerciantes, hay perfumeros, hay gobernantes, hay mujeres. O sea, está llamando a toda la sociedad, a toda la comunidad que se una a este trabajo, y aquí hablan de ellos y especifican todos los que se juntaron para restaurar las puertas del muro. Ya en el capítulo 4, vuelve y oye Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, y se enojó y se enfureció en gran manera. Como quien dice, estos atrevidos, ¿cómo así? Ya les dije, y siguen adelante. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hace el enemigo? Él habla, así como la tentación de Jesús en el desierto, él habla. Usa algo de verdad y mucho de mentira, distorsiona, pero él habla. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías. Y lo que ellos edifican, él dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, ¿qué hace Nehemías? Va donde Dios, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto del menosprecio de ellos, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza.
Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y sigue Nehemías. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuyo tuvo ánimo para trabajar. Gloria a Dios. Sin embargo, dice, los otros no se rindieron. Aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los de Asdod, ahí se van agregando y agregando más y más, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, o sea, no solo oraron, fueron sabios. No solo oraron, sino que pusieron guarda, vigilaban, vigía, estaban atentos de velar por el enemigo que ya había advertido y anunciado que los iba a atacar y acabar. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche, 24 horas, 24/7, como decimos ahora, todos los días y todo el día. Y dijo Judá, no puedo creer que esto lo haya dicho Judá, porque Judá representa a la tribu de Dios, que es alabanza, adoración, intercesión. Judá, ¿qué te pasa? Pero Judá bajó los ojos y miró más las circunstancias y oyó más las palabras de reto y de afrenta que le mandaron los enemigos. Y Judá dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué quiere decir esto? Si bajamos nosotros la guardia de alabanza, adoración, declaración de la palabra, oración, testimonio, reconocimiento de lo que Dios ha prometido, recordar lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido, se nos baja el ánimo. Y cuando no hay ánimo, no hacemos nada. He oído tantas veces que los médicos dicen, no sé, Jimena, tú me dirás, por aquí vi a Jimena, tú me dirás si esto es cierto, pero creo que sí, porque lo oigo también de los psicólogos, que cuando una persona ha sido declarada que ya no hay forma de vivir y que ya está desahuciada, aunque sigue viviendo y sigue respirando, dicen que cuando la persona tiene muchas ganas de vivir, porque así es que lo dicen, que dura más la vida de esa persona, ¿cierto? Sí, es así. Es que Jimena es doctora, médica. Y a los psicólogos también les he oído lo mismo, que cuando hay el ánimo para vivir, cuando hay el deseo de vivir, cuando por encima de las circunstancias tan imposibles está la decisión de hacer lo que Dios ha dicho y de creer que Él lo cumplirá, pero Él necesita mi ánimo. Y el ánimo yo lo levanto orando, ayunando, declarando la palabra, recordando lo que Él ha prometido, hablándola, declarándola, repitiéndola y creyendo lo que Dios ha dicho a pesar de todas las circunstancias tan contrarias. Estos enemigos no eran nada discretos. Estos enemigos ahí en la cara le estaban diciendo, los vamos a acabar. Ustedes no van a seguir adelante. Ustedes no pueden terminar ese muro, porque recuerden que iban por la mitad. Y nuestros enemigos dijeron, estrategia. Esta estrategia no es nueva, eso todavía lo ve uno del enemigo. Dijeron, que no sepan, que no vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos ¿qué? El propósito no era matarlos, sino que hacer cesar la obra de Dios. A ellos no les importaba que estuvieran muertos. Su objetivo final era que no pudieran seguir con la obra, que no pudieran terminar lo que Dios había dicho que hicieran, que no pudieran cumplir
con una obra que parecía tan grande, tan imposible, pero Dios había dicho, y cuando Dios dice, ¿qué es lo que venimos diciendo estas semanas? Dios habló, Dios prometió, Él es fiel y Él cumplió. Si Dios lo habla, Él es fiel y Él lo cumple. Pero necesita de mi parte de tener ese ánimo para seguir parándome firme y seguir haciendo lo que debo hacer yo para que se dé lo que Dios ha dicho que se va a dar. No desanimarse. Es que es muy fácil desanimarse. ¿Hay alguno aquí que nunca se ha desanimado en la vida? Porque lo quiero conocer. Que me diga qué hace. Para mí la vida es un constante. Y después hay algo, una situación difícil y me desanimo y empiezo y yo, no, y me vuelvo a levantar. Y otra vez, hay una situación que se presenta para desanimarme y no, y me vuelvo a levantar. Todos pasamos por esas, porque es la condición humana. Además, son los tratos que Dios nos está dando en la vida para volvernos más fuertes, para que no flaqueemos, para que no nos rindamos. Tantas veces les he dicho, desde el día que yo le dije al Señor que yo le daba mi vida y que yo lo seguiría a Él, que fue hace 43 años, 44 años. Ha habido muchas circunstancias en que me he rendido, en que he querido tirar la toalla y tal vez hasta la tiré. Pero siempre recuerdo, yo di mi palabra. Si Dios es fiel, ¿cómo no voy a seguir la palabra que yo di de entregarle a Él mi vida para servirle a Él en todo? Pase lo que pase. Mi Dios es fiel. Mi Dios me ama, es un Dios amoroso. Aunque yo no entienda todo lo que pase, eso no hace que Él deje de ser fiel y que deje de amarme a mí. Entonces, a ti también, por supuesto. Esto dice el enemigo, que ni sepan, que no vean hasta que nos metamos en medio de ellos y ¡pam! Hacemos lo que tenemos que hacer. Pero sucede que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde vuelvan, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, por detrás del muro, en los sitios abiertos, yo puse al pueblo, ¿saben cómo los puso? Por familias. Háganme el favor, y si no tienen abierta su Biblia, está bien leer ahí, pero yo quiero que lo marquen en su Biblia. Nehemías 4:13 es la estrategia maravillosa de Dios. Vuelvo y lo leo. Entonces, esto es lo que dice Nehemías. Por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, en todo lugar donde él vio que podría haber un lugar, un espacio desatendido, donde pudiera entrar el enemigo para destruir los muros, no solo pone él ahí al pueblo, él no dice puse mi ejército, puse mis soldados, puse al pueblo, pero ¿cómo? Por familias. Esa es la estrategia de Dios. Oye, la familia es la estrategia de Dios. Dios instituyó a la familia. Dios. Por eso es tan importante. Abro paréntesis y cierro el paréntesis. Esas tablas que están allá atrás para que las firmemos, para decir que no estamos de acuerdo con la adopción como está proponiendo darse en el Congreso por parejas del mismo sexo, donde estamos diciendo que defendemos el concepto de familia como está en la Constitución, que dice que es entre hombre y mujer. Es tan importante que tú firmes esa tabla. Si ya firmaste, no lo vuelvas a firmar, porque se anula toda la hoja y se anulan todas las firmas. Pero si no has firmado, si eres mayor de edad, entonces por favor firma esas tablas para poder recoger. ¿Cuántos son? ¿3 millones que necesitamos? ¿1 millón? ¿3 millones? 3 millones de firmas se están recogiendo, y no solo la iglesia cristiana, se está recogiendo en la nación entera, de todas las personas que creen en lo que está establecido en la Constitución. Nosotros sabemos que eso, lo que está en la Constitución, está de acuerdo con la palabra de Dios.
sino que estoy diciendo la importancia, la importancia de nosotros también tomar una posición, y ahora les voy a explicar como los derechos, pero las responsabilidades que tenemos como ciudadanos de esta nación y esta heredad. Bueno, entonces los pone, los ubica, y aquí sí se puede usar la palabra coloca, porque es un lugar fijo en que los va a poner, los va a ubicar a todo el pueblo por familias. Pero miren cómo, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. ¿Qué es la espada? Es la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis dice que Jesús estaba y salía de él una espada de su boca, la palabra que él declaraba, él es la palabra de Dios. Eso es lo que siempre debe estar en nuestra boca, la palabra de Dios como una espada de doble filo. En el 14, después miré y me levanté, ¿y qué hace? Y dije. Cada vez que dicen aquí, y dije, miren a ver si es el enemigo que está hablando o si es Nehemías que está declarando. Y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo. ¿Qué dijo? Vamos a leerlo juntos. No temas delante de ellos. Otra vez. No temas delante de ellos. ¿Cómo así que no tema? Mira lo que están diciendo, mira lo que nos están amenazando. Miren la ira de los ojos, miren la furia en que están. Y dice Nehemías otra vez, no teman delante de ellos. Pero ¿qué más dice? Acuérdense, ¿de quién? Del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Wow. Hoy, Padre, es que esta es la estrategia de Dios, la familia. No es que mi hijo está, no es que mi hija, no es que mi esposo, no es que no es que nada. La estrategia de Dios es tu familia. Por eso dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. ¿Tú crees que Dios es fiel? Yo también creo que Dios es fiel. Entonces, si Él lo dijo y Él es fiel, lo cumplirá. ¿Qué te toca hacer a ti y a mí? Orar, declararlo, con intercesión arrebatar esa vida para Dios. ¿Y saben qué más? Que a veces falta este ingrediente tan importante: amarlos. Porque Dios me amó a mí en la atrocidad de la vida que yo vivía separada de Él, y nunca me dejó de amar. Y por el amor que yo sentí del Padre, eso fue lo que me atrajo a conocerlo de verdad. Eso fue lo que me permitió comenzar a tener una búsqueda sin saber qué era lo que buscaba y sin saber dónde lo buscaba, y me permitió encontrarlo. El amor, no nos olvidemos del ingrediente del amor, no el juicio, no la condenación, el amor hacia esas personas. Y en el 15, ¿qué dice? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos, ¿qué? Entendido, que Dios nos había revelado la estrategia del enemigo, que Dios nos había abierto los ojos para reconocer y el entendimiento para comprender, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. No, los hombres no lo desbarataron, Dios lo desbarató. ¿Saben cómo? Revelándoles la estrategia del enemigo. Así fue que los desbarató. No lo vemos en lo natural cuando oímos que la policía encontró, que la policía rescató, ¿cómo lo hacen? Porque pudieron encontrar cuál fue la estrategia que se usó para ocasionar, por ejemplo, el secuestro o la situación que fuera,
Y al haberlo conocido y entendido, pudieron llegar al lugar o pudieron coger a esas personas. ¿Cuántas veces no vimos? Los llevamos siguiendo 6 meses, los llevamos siguiendo 2 años. ¿Para qué? Para ver quiénes son todos los que están involucrados en estas bandas, para saber cómo es que funcionan, para saber quiénes son los contactos que tienen, etcétera, etcétera. Cuando Dios nos revela y nos muestra, ya de una vez los desbandó, los deshizo. Ya no tienen la estrategia el enemigo. Que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Pero ¿qué dice? Cada uno a su tarea. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu tarea en la obra de Dios? Bueno, el muro es simbólico de la obra que hacemos para Dios, la vida que vivimos para Él. Sea a nivel de tu trabajo, como empresario, como empleado, sea a nivel del lugar del estudio, sea a nivel de el lugar en tu familia que tú ocupas, sea donde sea que tú llevas a cabo tu vida, siempre estás realizando la tarea del Señor a través de tu vida, siempre. Y siempre tienes que estar ubicado en ese lugar en que Dios te tiene, como si fuera ese muro, pero con la familia. Cada uno volvió a su tarea. ¿Por qué dice ahora cada uno y no dice familia? ¿Por qué crees? Porque cada uno tiene la responsabilidad de hacer lo suyo. Y si yo hago lo mío, y mi hijo hace lo suyo, y mi hija hace lo suyo, y mi esposo o mi esposa hace lo suyo, entonces ya esa familia está llevando a cabo el trabajo del Señor y la tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, estoy en el 16, trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Gloria a Dios que se dio cuenta Judá, la función que tenía. Alabanza, guardar la espalda, declarar, adorar a Dios, recordar su palabra, recordar sus promesas, exaltarle, darle gloria. Actos de júbilo. Y en el 17, leamos juntos. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían. No podemos dejar de hablar la palabra, no podemos dejar de declarar las promesas, no podemos dejar de declarar la vida, que es la palabra de Dios sobre nosotros y sobre las circunstancias. Mientras yo trabajo, yo declaro. Mientras yo trabajo, yo declaro. Mientras yo trabajo, yo declaro. Dilo tú, mientras yo trabajo, yo declaro. Mientras yo trabajo, yo declaro. Más fuerte. Mientras yo trabajo, yo declaro. Convencidos, mientras yo trabajo, yo declaro la palabra de Dios. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Tenían la palabra pegadita. ¿Qué significan los lomos? De donde sale la vida. Tenían la palabra, que era lo que les daba vida, ahí pegadita. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: la obra es grande y es extensa. Nadie está diciendo que es fácil. Nadie está diciendo que esto se acaba en un 2x3. La obra es grande, es extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. A veces no nos sentimos así en la misma congregación, en la misma familia de la fe. ¿Qué será que está pasando con este, con el otro? Ya somos tantos. Y dice, en el lugar donde oigan el sonido de la trompeta, se reúnen allí con nosotros. ¿Y qué dice? Y nuestro Dios peleará
por nosotros. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo declaro lo que debo declarar. Yo obedezco como debo obedecer. ¿Y quién es el que pelea? Dios. Él es el que pelea por nosotros. 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela. Cada uno. Les dijo: ¿solo al ejército? No. Les dijo: ¿solo a los oficiales? No. A cada uno, al pueblo entero. De noche sirvan de centinela, de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué quiere decir eso? El vestido siempre era simbólico de la tarea, del oficio, del llamado que se tenía. Y está diciendo: tú y en tu vida no vayas a creer que porque no tienes yo no sé qué llamado, yo no sé qué título, no sé qué posición, tú eres uno de los obreros de la tarea del Señor para construir en el muro, y tienes un lugar que tomar, tienes un lugar que ocupar, y tienes una familia a la que perteneces, tu familia natural y tu familia espiritual. Gloria a Dios. Vemos pues que entre los mismos judíos suscita una situación triste. Entre ellos mismos se lanzan y se critican y quieren causar división. Eso está en el capítulo 5. Y en el 6 vuelve: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem y el árabe y los demás de nuestros enemigos, ya ni siquiera los nombres sino los demás, ¿cómo sería ya el grupo tan grande de enemigos que tenían? Que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Pero ellos ya habían pensado hacerme mal. ¿Cómo sabía él? Dios se lo ha debido revelar. Por eso es tan importante saber si Dios dice que nos movamos o no nos movamos, si subamos o bajemos, si nos quedemos quietos o salgamos. Tan importante. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. Aquí no hay ningún protocolo, nada que ver. Hay ocasiones cuando el protocolo no se necesita. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. No me distraigan, porque se detiene la obra. No hagan compromisos que yo no debo ir a cumplir, porque se detiene la obra. Debo estar donde Dios me ha puesto. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y les respondí de la misma manera las 4 veces. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la que estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Hasmulo dice que tú y los judíos piensan rebelarse, y que es por eso que edifican tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. No sabían por dónde meterse, no sabían por dónde desanimarlo. Ahora están difamando su integridad. Se ha oído. ¿Cómo así que se ha oído? ¿Te consta que la persona lo dijo? Pero como me traen esto, y entonces yo creo y no verifico si es verdad o no. ¿Para qué? Para detener la obra, para distraerte, para que no hagas lo que debes hacer. Que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle:
no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban. O sea, no cesaron de amedrentar. ¿Cuántos de nosotros nos rendimos con la primera, segunda o tercera situación difícil, desagradable, las piedritas que nos ponen, las cáscaras de banano para tropezar? ¿Cuántos de nosotros inmediatamente ya nos desanimamos? Todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, fortalece tú mi ánimo, fortalece tú mi fe, que yo pueda ver lo que tú ves, que yo pueda recordar. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí, Dios me mostró, me dio el entendimiento. Pude ver que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. El soborno no es nada nuevo. Es que miren todas las estrategias que están usando. ¿Es nuevo? No es nuevo. De todo esto hemos oído hablar. Porque fui sobornado para hacerme temer, para infundirnos temor, para cesar de hacer la obra, para hacerme pecar y que les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Saben cuántos son 52 días? Ni siquiera 2 meses. Terminaron la otra mitad del muro. ¿Que hubo resistencia? No paró la resistencia. No cesó la resistencia. Todo el tiempo que estuvieron construyendo la otra mitad, no cesó la resistencia. Y muy dura que fue. Muy dura que fue. Bueno, ese mes tiene también un significado profético, aunque no vamos a entrar en eso, el mes de Elul en este momento. Pero yo sí quiero decir lo siguiente, ni vamos a seguir. El resto del libro de Nehemías muestra cómo él, ya después de construir el muro, cómo él llama a todos a que lleguen por familias, toman un censo, vuelven a ubicarlos donde deben quedar ubicados según las promesas de Dios, hacen reformas políticas, hacen reformas de la ley, pues digo de la ley que ha sido distorsionada para volver a tomar lo que Dios ha establecido. Él es un reformador, él trae cambio, él trae una nueva vida, lo que se había destruido. Él permite, junto con Esdras, que es el escriba, junto con Esdras, ellos descubren la palabra de Dios, la sacan, la leen públicamente. El pueblo que nunca la había oído de tal manera se conmueve, y no solo eso, sino que son llevados a arrepentimiento y hay toda una vida nueva y una calidad diferente a eso que se había llegado a ser escombros y quemado y que nadie quería creer que podría ser restaurado y levantado. Pero Dios, en su plan divino, era que esos muros se levantaran, que Jerusalén volviera a ser la ciudad que Él había establecido que fuera. Y Él da todas estas estrategias. Y quiero reforzar la estrategia que les digo de la parte de la familia. ¿Te atreverías tú a creerle a Dios que esa familia que te ha dado es estratégica para Él?
¿Te atreverías tú a creer las promesas suyas de la palabra de Dios y quizás promesas que tú has recibido a nivel individual? Tal vez no has entendido todas las palabras que has recibido y ojo con que no las vayas a interpretar a tu manera, porque cuando uno recibe una palabra profética o una palabra de exhortación, yo solo la puedo entender al nivel de lo que he vivido hasta ese momento. No la puedo entender más allá de eso. Entonces no trates tú de descifrar y de aplicar la acción que debes tomar tú para hacer que esa palabra se cumpla. Ojo, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y no solo una doctrina, eso es verdad, pero también para yo hacer que se cumpla algo que Dios me dio, solo a la manera que intelectualmente entiendo hasta ese momento de mi vida, porque mi vivencia ha sido hasta aquí. Y yo no entiendo qué será más tarde. ¿O no les ha pasado que que reciben una palabra, oyen una palabra, y al tiempo comienza a desarrollarse el cumplimiento de esa palabra y dices, ay, esto era lo que Dios decía? Pero no la podía entender porque esto que estoy viviendo ahora no lo había vivido en ese momento. Por eso hay que esperar a que Dios lo haga y que Dios lo diga. ¿Te atreves a creerle a Dios? ¿Te atreverías a pedirle lo imposible a Dios? Piénsalo. Porque es que pedirle lo imposible a Dios quiere decir que vas a vivir circunstancias estas también. Claro que estas circunstancias nos fortalecen. Hoy venía contándole a mis hermanas una circunstancia en la vida de Jamaica, pues no voy a entrar en pormenores, pero dentro del trabajo de él había tomado una decisión y como ustedes saben, pues él tiene su llamado y quiere estarle sirviendo al Señor de tiempo completo. Y entonces estábamos orando y yo le dije, mira, tengo en mi corazón que Dios va a hacer algo tan absurdo que ni siquiera existe. Y se lo comenté. Me dijo, no, mami, eso no es posible porque eso no se puede trabajar de esa manera. Eso no existe. Le dije, sí, yo sé, no existe. Pero hay algo en mi corazón que dice que Dios va a hacer algo. Creámosle y esperemos. Porque si es de Dios, Él lo hace. Y si no, pues no. Y antier me llamó por la mañana, brincando, casi que gritando por el teléfono. ¿Cómo te parece, mami? Y me empezó a contar toda la historia. Y la historia era tan inverosímil en lo natural, porque era verdad. Eso no existía, ni se había considerado hacer, pero solo por el favor de Dios y porque Dios tiene un plan para hacer a través de esa vida, Él proporcionó todo, movió todo, creó algo nuevo. Le digo yo al Señor, le digo a Jamaica, es que el Señor es una machera. Pero que si es fácil creer en lo imposible, no. Porque como es tan imposible para mí, yo quiero empezar a imaginarme cómo es que Dios lo va a hacer. Pero no voy a saber cómo lo va a hacer. Entonces yo te pregunto, ¿te atreverías a creerle a Dios por lo imposible? ¿Te atreves a decir que estás seguro en que Dios es fiel? ¿Te atreves a esperar lo inesperado? ¿Y te atreves a no mirar las circunstancias, a no creer las circunstancias, a no creer esas acusaciones, a no dejar desanimarte por estar poniendo la mirada en lo natural y por dejar de mirar lo que Dios ha dicho? ¿Te atreves a creerle lo que Dios ha hablado? ¿Te atreves a declarar lo que Él ha hablado a pesar de que vaya en contra de las circunstancias? ¿Te atreves a llamar las cosas que no son como si fueran porque Dios las va a hacer ya darse a luz? ¿Te atreves a creer en lo nuevo? Lo nuevo de Dios. ¿Te atreves? ¿Te atreves a no temer delante de las circunstancias? ¿Te atreves a pararte firme y declarar lo que Dios ha dicho? ¿Te atreves a tomar tu lugar en la obra de Dios? ¿Te atreves a creer por tu familia?
te atreves a declarar por cada hijo, por el cónyuge, por cada miembro de tu familia, que caminará en los propósitos de Dios y que su mayor deleite es el Señor. ¿Cómo qué? Así no lo veas en este momento, pero es que la fe no es lo que yo veo ahora. ¿Quién ha dicho que la fe es lo que estoy viendo ahora? ¿Qué es la fe? Es una certeza en mi corazón que como Él es fiel, lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y aunque no lo veo ahora, lo voy a ver. Esa es la fe. Gloria a ti, Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Y ya con esto terminamos. El personaje de Nehemías es el personaje que Dios quiere de todos nosotros. Equivocadamente hemos creído que es que en los hijos de Dios, en la iglesia de Jesucristo, hay unas categorías y unos rangos. Y esos rangos son apóstol, profeta, pastor, líder y los demás ¿qué? Ahora, ¿que Dios nos llama a llevar a cabo ciertos ministerios? Sí, pero nadie está descalificado en la obra del Señor, porque para Dios todos somos iguales, todos somos hermanos y todos somos sus hijos, todos. No importa la edad, gracias a Dios, no importa la raza, no importa el género, no importa la nacionalidad, no importa tu trasfondo religioso o la cultura que hayas tenido en tu familia, nada. Los hijos de Dios todos somos iguales. Y no solo eso, sino que Dios nos mira a nosotros a través de los ojos de su Hijo Jesús. Y cuando te mira a ti y cuando me mira a mí, solo ve a Jesús. Que esto no endosa una vida de pecado, esto no endosa que yo pueda vivir como me parezca a mí o escondiéndome, no, porque sí tengo mi responsabilidad. Nehemías hizo un trabajo para que el pueblo de Israel entendiera y estableciera una nueva forma de vivir nuevamente como Dios lo había dicho, de santidad, de integridad, de arrepentimiento y obediencia, que tuvieran la revelación de renovar su vida en lo moral y en lo espiritual. Eso es lo que Dios espera de nosotros también. Si nosotros nos atrevemos a hacer lo que Dios nos ha dicho, solo porque Él es fiel y sabemos que Él cumple, entonces si a ti te van a ridiculizar o a mí, de nada sirve, porque yo tengo mi confianza es en lo que Dios me dijo hacer. No me pueden hacer desanimar. Si veo ira y desprecio contra mí, pues voy inmediatamente a orar y a buscar de Dios. A ver, ¿Él qué me dice hacer? Si van a conspirar contra mí, pues yo vigilo en oración. O llamo a otros que me acompañan a vigilar en oración. Día y noche, como dice la palabra, todos los días. Si hay desánimo alrededor mío, o hay desánimo en mí, yo hablo la palabra del Señor para que vuelva el coraje y la valentía en mi corazón. Constantemente es mi responsabilidad mantener ese nivel. Y si hay una condición egoísta o si hay codicia, ¿qué es lo que me hace sobreponer? ¿Qué es lo que me hace vencer? ¿Qué es lo que me hace tener la victoria? Reprenderlo y dar con mi vida un ejemplo de vida de sacrificio por los demás. Padre, te damos gracias por tus familias, por las familias naturales que tenemos, que tú nos has dado, y también por la familia de la fe,
nuestra familia espiritual que tú nos has dado. Abre nuestros ojos para podernos ver así. Dile, Señor, abre mis ojos para ver a mis hermanos como mi familia de la fe, mi familia espiritual, la que protejo, por la que vigilo, por la que oro, por la que levanto, por la que acompaño. En el Antiguo Testamento, con todas estas reformas de Nehemías, todo lo que él trajo, hay un espacio de 400 años donde no se vuelve a oír acerca del pueblo de Israel. ¿Y saben cuándo es la primera vez que volvemos a oír una intervención divina de Dios? Cuando el ángel Gabriel viene a anunciar que va a nacer un hombre que va a abrir y preparar el camino del Mesías. Es que todo viene amarrado. Los personajes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, todo viene amarrado con el Nuevo. Era necesario el arrepentimiento, la vida en santidad, la vida en integridad. Era necesario que no estuvieran viviendo vidas permisivas sexualmente o en cualquier condición o en el manejo de sus finanzas. Era necesario que hubiera un arrepentimiento y una limpieza para prepararse para la venida del Mesías. Y nosotros, familia, nosotros estamos haciendo una obra ahora para prepararnos a la segunda venida del Hijo de Dios. Y esa misma preparación es de esa novia sin mancha, sin arruga, santa, limpia, íntegra. No nos podemos acostumbrar a las condiciones de vida que hemos llevado. Nosotros somos los que anunciamos. Esa voz que clama en el desierto tiene que ser la iglesia, que anunciamos que el mundo se prepare, pero yo tengo que estar preparado. Se dice de Juan que estuvo en el desierto preparándose, solo, apartado, delante de Dios, recibiendo de Dios. Y tú y yo nos tenemos que preparar también para poder preparar al mundo. Y cuando aparece Gabriel y anuncia el nacimiento de Juan, él era el que prepararía. Y ahora tú y yo, la novia de Jesucristo, somos los que preparamos para la segunda venida de Jesús. Job dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Digamos, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi familia es la estrategia de Dios para ganar al mundo. Mi familia natural y mi familia espiritual es la estrategia de Dios. Recuerden la semana entrante el acto profético que el pastor Rodrigo va a hacer con las familias para que invites. Ya ves por qué es tan importante que invites a hijos, a cónyuges, a familiares para este acto profético. Y ahora dile, Padre, abre mis ojos para reconocer la importancia de tenerte a ti en medio de la vida de mi familia. Y abre mi entendimiento para comprender cómo hacerlo. Y Espíritu Santo, aviva en mí más y más y más el deseo y la pasión de orar, de interceder, de las almas, de alcanzarlas. Y redargúyeme para hacer un testimonio de ti, que ninguno diga que no vino a Jesús por mi testimonio. Por tu misericordia permite que digan que por mi testimonio de Jesús en mí puedan ser atraídos a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Y esta Navidad lleva el mensaje de Jesús. Amén.
Que el Señor los guarde, los bendiga, haga brillar su rostro sobre cada uno. Al salir por la reja, estás entrando a tu campo misionero.